abierto, al haber alcanzado el 65% de sus elementos básicos por sobre el 40% que tenemos a nivel nacional. Se logró la publicación de las declaraciones de intereses de diputados constituyentes, hechos sin precedentes. Soy fundadora de Visión Legislativa, organización que busca fortalecer la democracia y rendición de cuentas, con la que hemos trabajado en forma honoraria. Somos parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de Opening Parliament y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto en México. Fui especialista en el proyecto internacional Variedades de Democracia en la redacción de criterios para publicar y evaluar la información de partidos, agrupaciones y candidaturas independientes con el INAI. He escrito en Reforma, El Universal, Este País, Animal Político y revistas especializadas. He impartido cursos, conferencias y capacitación en ámbitos locales, nacional e internacional. Cuento con libros sobre el Poder Legislativo y Parlamento Abierto. He sido investigadora independiente en el Colegio de México, en el ITAM, en Visión Legislativa y en Reforma. En la Secretaría de Gobernación fui responsable del acceso a la información de áreas de seguridad nacional y gobernabilidad, así como de clasificar el archivo histórico documental. Participé en la construcción de la primera Ley Federal de Transparencia. Colaboré en las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, así como en el Senado y la Procuraduría General de la República. Mi preparación académica es en Ciencia Política por el ITAM, cuento con especialidad en Aplicación Teórica y Estadística para la creación de modelos teóricos en Ciencia Política de Washington University en San Luis. Realicé estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, INAP de España, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Investigación Mental de la Universidad de Palo Alto, California, INACIPE y Flaxo, México. Termino mi participación subrayando que este primer Congreso de la Ciudad tiene el papel histórico de designar a funcionarios públicos que abonen al trabajo colegiado con sustento, ética, objetividad, experiencia y claridad de aportación a la mejora pública del Estado. Por su valoración y atención, muchas gracias. Creo que se fue. Bueno, ya. Muchas gracias, María del Carmen. Aunque nos escuchamos, pero el micrófono es para la transmisión de YouTube. Sí, no, adelante. Te vamos a hacer ahora una pregunta de la ciudadanía. Buenas tardes, María Carmen. ¿Qué tal, diputado? Voy a leer la pregunta que hacen los ciudadanos. ¿Puedo renunciar expresamente a mi derecho a la protección de datos personales? Sí. Pues, ¿cuáles serían los retos de corto y mediano plazo que tú identificas que tendría el instituto? Si hay algunas organizaciones o instituciones que respalden tu postulación, y ¿cuáles serían las acciones que promoverías para que el instituto emprendiera la transparencia proactiva? Sí, yo quisiera hacerte una pregunta. Hoy en el Congreso recibimos una primera propuesta del presupuesto para el Instituto de Transparencia del 2019. Y hay dos elementos que identifiqué en general entre los diferentes rubros. Uno referente al tema de los seguros de gastos médicos mayores, seguro de vida, el seguro de separación, y otro correspondiente a viáticos, al pago de transporte terrestre, aéreo, nacional e internacional, al interior de la Ciudad de México, al interior del país. ¿Qué opinión tienes al respecto de estos rubros? Okay. Y bueno, entonces te daríamos 5 minutos para
para contestar. Adelante. Salud. Salud. Bien, si se puede renunciar a la protección de datos personales, no, en realidad es un derecho irrenunciable, como un derecho humano, pues es irrenunciable, es porque existe la persona. Entonces, la protección de datos personales es obligación de quienes ostentan los datos personales, sobre todo si son también datos sensibles. Esto se refiere cuando se tiene alguna creencia, bueno, relaciona las creencias a las opciones de sexualidad, de religión, de cuestiones de salud. Entonces, es un derecho irrenunciable a la protección de los datos personales. Y, de hecho, aquí hay varias líneas que realizar para promover justo la protección, no solo para quienes ostentan los datos personales, sino para quienes mantienen bases de datos sobre datos personales. Incluso me parece, en algún estado del interior de la República, hubo hace unos meses un escándalo justo porque se filtró información de bases de datos de servicios de salud. Entonces, esto es muy, muy delicado y realmente, aunque el portador de sus datos personales no ejerciera su derecho, o sea, la autoridad y quienes los ostenten tienen que protegerlos. Por otro lado, los retos de corto y mediano plazo del Info Ciudad de México se refieren, pues, obviamente a actualizar prácticamente el último año de ausencia de un pleno colegiado, de actualizar su reglamento interior de funcionamiento como institución, de también enrolarse justo al Sistema Nacional de Transparencia, porque quien preside el organismo autónomo es quien participa en el Sistema Nacional de Transparencia, y la Ciudad de México no ha tenido esa presencia prácticamente durante 2018. Respecto a las organizaciones que me postulan, en la primera ronda me postuló Inteligencia Pública, que de hecho tiene un programa muy importante que se llama Héroes Ciudadanos y que se enfoca mucho a la parte de socializar los derechos de transparencia y acceso a la información con niños, niñas y niños. Entonces, está llevando ese programa a distintas entidades y es una organización que trabaja mucho con la parte de rendición de cuentas, de seguridad pública también, de derechos, sobre todo de mujeres, presupuesto público. La otra postulación que tuve fue de Lilia Saúl, que también es una periodista premiada y tiene una larga trayectoria, y en esta última postulación la realizó Mexicanos contra la Corrupción, y la idea es finalmente poder llevar las organizaciones de sociedad civil en toda la gama que hay finalmente de trabajo, desde combate a la corrupción hasta protección de derechos humanos, población en situación de vulnerabilidad, poder llevar estas voces, ¿no? Al final, mi trayectoria en el campo de sociedad civil ha sido desde 2011 y, bueno, antes de ser servidora pública. O sea, realmente mi agenda de trabajo e investigación ha sido permanente e independiente, ¿no? En cuanto a transparencia proactiva, me parece que sí es muy importante poder desarrollar la parte de derechos humanos, sobre todo para ciudadanos que no tienen ni idea de que existe un organismo garante. Entonces, me parece muy, muy importante poder abordar este derecho humano en situación de vulnerabilidad en mujeres, en niños, en jóvenes. En cuanto a la parte presupuestal del Info, me parece, y eso lo hemos también publicado desde Visión Legislativa, el gasto en seguro de gastos médicos y de separación ha sido un exceso. Entonces, me parece que sí pudiera valorarse que se pudiera llegar a retirar. Me parece que, digo, siempre es… nosotros hicimos un balance de lo que es el gasto legislativo y cuánto se asigna a los seguros de gastos, y era un
porcentaje enorme el que se llevaba a cabo hace unos años. Y en viáticos y transporte en la ciudad me parece que no debería de tenerse, ¿no? Internacional me parece que sí. Bueno, muchas gracias. No, 5 minutos es… Me hubiera gustado tomar el tiempo que me comí de mi intervención de 10 minutos. Bueno, si me lo permiten, estaría. Adelante, ¿sí? pues, si gustas, Nada más adelante. para terminar de esta parte presupuestal, porque justo, o sea, el hecho de recorte presupuestal per se no garantiza la rendición de cuentas y el uso adecuado de recursos. En eso sí quiero ser muy enfática. Y en la parte institucional y de servicio público, se requiere brindar la seguridad de poder cumplir con las labores. O sea, me parece que tampoco podemos, y a mí personalmente me pasó en la Constituyente de la ciudad, que no tuvimos recursos para realizar las labores de la coordinación de transparencia y Parlamento abierto y no pudimos tener la visibilidad de un sitio web, no por el área en sí, sino al final por la información histórica que albergó y que produjo la Constituyente. Entonces, sí es importante saber gastar, ¿no? Es todo lo que quería agregar. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, María del Carmen, por nuestra parte sería todo. Muy buenas tardes. Yo quería nada más preguntarles, bueno, si es factible, la revisión de las entrevistas para el resto de los integrantes de la comisión, ¿cómo va a ser? O sea, nada más para saber. Si gustas, lo platicamos ahorita fuera ya de del claro. formato de la… Sí, me gustaría saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Se encuentra María de los Ángeles? Bueno, mientras… Hola. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo prefieres que te digamos, María de los Ángeles, María, Ángeles o…? Ángeles, está bien, buenas tardes. Ángeles. Bueno, pues buenas tardes, Ángeles, bienvenida al Congreso. Bueno, antes preguntarte, tu entrevista es a las 18 horas y son 17:26. ¿Tienes algún problema de que la adelantemos? Ninguno. Muy bien. Pues te quiero presentar a mi compañero Mauricio Tabe, secretario de la comisión, Carlos Castillo, a tus órdenes, presidente de la misma Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Como ya tienes conocimiento, la entrevista consta de 10 minutos iniciales. Posteriormente, de aquí de la urna, vamos a sacar una pregunta de las que nos hizo llegar la ciudadanía a través de los diversos medios electrónicos. Si mi compañero diputado, tu servidor, queremos hacer alguna pregunta, lo haremos en ese momento y tendrás 5 minutos finales para responder. Aquí en el iPad te voy a poner el tiempo. Cuando te reste 1 minuto, te voy a mostrar la tarjeta de 1 minuto y cuando te reste el tiempo, la del tiempo.
¿Tienes alguna duda? Ninguna. ¿No? Gracias. ¿Lista? Sí. Ok, pues adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputados, colegas presentes, público en general, las personas que nos siguen a través de los medios remotos. Es un honor para mí comparecer el día de hoy ante ustedes para exponer brevemente la idoneidad de mi candidatura ciudadana para el cargo de comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. Así como presentarles los ejes de las acciones que, respetuosa de la colegiación, desarrollaría en caso de verme beneficiada por su voto. Esta exposición pública de mi perfil les permitirá establecer que soy la persona adecuada para conformar el pleno del instituto, ya que es importante que se integre por personas que conozcan todas las materias, pero que además sean expertos reales en alguna de ellas. Esto para que no existan las asimetrías que hoy tenemos entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. En mi caso, yo soy experta en protección de datos personales. Es importante considerar las áreas de expertise en la conformación del nuevo pleno, así como las demandas que necesita la sociedad tecnológica del 2018, que presenta retos y complicaciones en protección de datos personales y privacidad sin precedentes. Tal es el caso de, a nivel internacional, la comparecencia en el Senado del director ejecutivo de Facebook este año, y por mencionar un caso local de esta semana, pues la investigación que le abrió el Info Ciudad de México a la Procuraduría General de Justicia por el mal manejo de la información, de las imágenes y de dibujos, producto pues del deceso de una persona. En materia de acceso a la información, el Instituto deberá seguir fortaleciendo y aumentando los avances logrados desde el 2003, que es el año en que surge la primera ley de transparencia, para sumar a las políticas de transparencia, rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos como el acceso a la información y la protección de datos, y pues sumar a los nuevos sistemas local y nacional anticorrupción y de transparencia. Sobre todo ahora en este momento que como país estamos pasando por una situación muy difícil en el que la sociedad desconfía de las instituciones, producto precisamente del actuar de las personas. Por eso la importancia de este órgano para recobrar la confianza en ellas. En el caso del derecho a la protección de datos personales, el Instituto es el garante de este derecho y promotor del tratamiento correcto y adecuado que los sujetos obligados hagan de ellos, así como fomentar una cultura de responsabilidad en cada persona respecto de su información personal. En este punto es necesario enfatizar que el acceso a la información y la protección de los datos personales son dos derechos humanos garantizados por la Constitución federal y local. Sin embargo, el proceso de equilibrio entre ambos se ha distinguido por una relación asimétrica, tanto en la promoción como en la garantía e importancia al interior del instituto. El derecho de acceso a la información ha recibido un trato prioritario, mientras que el derecho a la protección de datos personales pues, ha permanecido en un segundo plano, generando una situación de riesgo para otros derechos de la persona, como es el derecho a la privacidad, el derecho a la imagen, al honor, etcétera. Y de hecho, justo ahora en el documento que le circulé viene un artículo sobre la interdependencia de los derechos humanos para proteger la vida privada de la Constitución de la Ciudad de México. Y prueba de esto es que apenas 14 personas aproximadamente de las 210 que trabajan en el instituto se ocupan de esta tarea de la protección de datos personales. Además, esto que les estoy comentando se percibe perfectamente en los números que en la página del instituto se ven, porque en lo que va del año ha habido solicitudes de acceso a la información 116,000. Esto quiere decir que es una por cada 77 personas que viven en esta ciudad. Y de acceso a la información apenas han sido 6,000 solicitudes, de solicitud de datos. Esto quiere decir que es una persona de cada 1,500. Por eso no podemos seguir postergando pues, esta situación. He tenido la oportunidad de ser capacitadora de la Ley General de Protección de Datos, que justo nuestra Ley de Protección de Datos de la ciudad ya se armonizó, y he tenido la oportunidad de visitar distintas instituciones a nivel federal y local, pues todas interesantes y con problemas muy particulares, entre ellas la Secretaría de Salud con los datos médicos, la Policía Federal con los datos personales del Cuerpo de Policías, la Secretaría de la Función Pública con los expedientes abiertos a funcionarios. Esta experiencia, diputados, diputada, me ha dejado dos impresiones principales. La primera es el inmenso interés que tienen realmente las personas servidoras públicas por
documentarse y aprender sobre este derecho para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y el segundo es el inmenso desconocimiento que hay de la materia, porque el derecho a la protección de datos personales no únicamente tiene que ver con tener el aviso de privacidad, que luego se tiene de aquella manera, o registrar un sistema de datos. Tiene que ver además con una ponderación real de derechos humanos, tarea que jamás va a ser sencilla. Y tiene además que ver con diferenciar el derecho a la protección de datos personales con otros derechos humanos. No con el acceso a la información, con el cual no guarda ninguna similitud en realidad, sino con el derecho a la privacidad, a la propia imagen, al honor, a la reputación e incluso a la identidad. En cuanto a mis atributos ciudadanos, poseo independencia política, mi candidatura es ciudadana y como integrante de la sociedad civil creo en mi país, en mi ciudad y en sus instituciones democráticas. Por eso estoy participando en un proceso abierto, público y transparente. Creo y estoy comprometida con los valores de la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y abonar así a los sistemas anticorrupción y transparencia, tanto nacional como local. En cuanto a mis conocimientos técnicos, poseo la experiencia directa de haber sido capacitadora de la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene incidencia en las cuestiones de acceso a la información y transparencia, además de haberme desempeñado como asesora en diversas instituciones de las que ustedes ahí ya tienen en el currículum. Y en el área de experiencia y logros académicos cuento con varias maestrías a nivel nacional e internacional y con un grado doctoral en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis elaboré en el derecho a la protección de datos personales. Entonces mi estudio de este tema viene desde el 2006, desde hace más de una década, en un país europeo, cuna de este derecho. A la par me he desempeñado como profesora en diversas universidades, tanto públicas como privadas, destacando pues nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, la Universidad Iberoamericana e Infotec. De verme beneficiada por su voto de confianza, que ahora lo estoy pidiendo para ser comisionada, mi plan de trabajo se encaminaría hacia 5 ejes principales. El primero, la asesoría, vinculación y capacitación. No hay mejor manera de combatir la vulneración de los derechos humanos y la corrupción, ojo, por el desconocimiento, si no es a través de la capacitación. La protección de los derechos humanos, en este caso el acceso a la información y la protección de datos, sí tiene que ver con conocimientos técnicos, con una información académica, etcétera, pero además tiene que ver con una forma de vida, con una configuración cultural que tienen que tener las personas. Bueno, pues esta configuración, pero potencializada, tiene que estar presente en las comisionadas y los comisionados de los órganos locales. El segundo es que el instituto debe de ser una institución receptiva y abierta hacia la sociedad, no debe de verse lejana. Por lo tanto, es importante mantener periódicamente encuentros públicos, justo como lo han hecho ahora ustedes con esta convocatoria, con los distintos sectores de la sociedad, tanto medios de comunicación, la academia, las universidades, los sujetos obligados, etcétera. Políticas públicas para atender a los grupos vulnerables como tercer eje, para que todos podamos accesar a estos derechos en igualdad de circunstancias, particularmente centrando la atención en la población de niños, jóvenes y adolescentes, porque es justo en estos nativos informáticos en donde se deben de arraigar estos valores del respeto a los derechos humanos. Hacer del instituto una institución cercana a las comunidades universitarias. Los universitarios siempre han sido aliados incondicionales de México. Entonces, yo estoy segura que con ellos de nuestra parte se puede llegar a todos los rincones de la ciudad. Como quinto eje, promover la creación de un centro de estudios especializado en protección de datos personales. ¿Por qué en este derecho? Precisamente para corregir la asimetría que existe entre el derecho de acceso a la información y a la protección de los datos personales. Urge promover una agenda de protección de datos, urge la investigación académica y los posicionamientos por parte del instituto respecto a temas controvertidos como videovigilancia, geolocalización, personas fallecidas, etcétera. Urge la creación de un tesauro o sistematización informática de los criterios importantes del instituto. Estoy segura que se tiene al interior, pero no está al exterior para que se pueda consultar. Y dada la importancia del tema, urge promover un semillero de capacitadores al interior de las instituciones que también puedan llegar a las primarias, secundarias, universidades, para poder llegar con esta forma de vida y con esta configuración cultural hacia toda la ciudadanía. Por mi parte es todo, agradezco la atención y quedo pendiente del diálogo que ahora iniciaremos. Muchas gracias, Ángeles. Diputada, se nos hace los honores.
Hola, María de los Ángeles. Estas preguntas nos las hicieron llegar la sociedad en general y, a ver, ahí te va. ¿Considera que el historial legal y de construcciones de los edificios utilizados como oficinas de gobierno debería ser público? Y luego, a ver. ¿Qué son los datos sensibles? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los retos de corto y mediano plazo del Info Ciudad de México? Organizaciones o instituciones que respaldan la postulación. Y por último, ¿cuál crees que debe ser cómo describirías una conducta ética de un comisionado del instituto y una poco ética, o falto a la ética, no poco ética, sino… Sí. Hoy en el Congreso recibimos la propuesta presupuestal para el Instituto de Transparencia del 2019 y hay dos rubros que vienen incluidos. Uno es el correspondiente al seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida y el seguro de separación, y otro rubro es el correspondiente a viáticos nacionales, extranjeros, viáticos incluido transporte, incluso al interior de la ciudad y nacionales. ¿Qué opinión tienes al respecto de estos rubros que se incluyan? Tienes 5 minutos para continuar y adelante. Gracias. En cuanto a las preguntas que me hace la diputada Leonor respecto al historial legal de las oficinas de gobierno, si debe ser público, considero que sí, porque precisamente el no hacer público el uso de los edificios genera desconfianza y puede provocar la opacidad por los arrendamientos fantasmas que pudieran existir respecto a oficinas de gobierno. ¿Qué son los datos sensibles? Un dato personal es todo aquello que identifica o hace identificable a una persona, ¿sí? Y los datos, dentro del mundo de los datos personales, existe una categoría que son los datos personales sensibles. Las leyes los definen muy claramente como las creencias religiosas, políticas, que luego cosa extraña es que están publicados los padrones de los militantes de los partidos políticos, una ley dice una cosa y la otra dice otra, y son datos sensibles. El expediente médico, los datos médicos, pasados, presentes y futuros, particularmente en la Ciudad de México aparecen los datos biométricos como datos sensibles. La tendencia internacional durante los últimos tiempos es que sí son datos sensibles, pero la característica particular de los datos sensibles respecto de los demás es que su revelación o el mal uso de ellos origine una discriminación. Entonces, si hablamos a lo mejor del ADN, cuestiones genéticas, los datos biométricos que corresponden a salud, por lo que hace a las cuestiones médicas, sí que podrían originar una discriminación, pero si nos ponemos a pensar más profundamente, la biometría es la medición del cuerpo humano, incluso la manera en que tecleamos es una biometría, el calor del cuerpo, la manera de andar, la voz, ahora que son claves para algunos bancos, también es biometría, pero sin embargo eso no originaría una discriminación si nos ponemos a pensar, ¿sí? A las preguntas que me hace el diputado Mauricio respecto a los retos de corto y mediano plazo, creo que principalmente es la difusión de estos derechos. Es una tarea que no se puede seguir postergando por las autoridades y por los órganos locales, que todas las personas sepan que tienen este derecho de acceso a la información. Ya vimos solo una de 77 la conoce, y sobre todo del gran desconocido, que es el derecho a la protección de los datos personales, que una de 1.500 personas lo conocen. Sobre la conducta ética y otra poco ética, pues una conducta ética es precisamente atender a todas las obligaciones y las tareas que la ley le asigna al comisionado, pero no solamente esas, sino acciones proactivas para llegar hacia toda la sociedad.
y una conducta